El dispositivo de tu hija infringe el protocolo. ¡Retíralo ahora! Ya infringiste la humanidad en el momento en que la electrocutaste. Su voz cortó el aire quieto como una sirena de advertencia. Retírelo, doctor Ellery, o lo retiraremos por usted. La reina del portapapeles estaba al borde de mi césped, los tacones hundidos medio centímetro en la hierba húmeda, la chaqueta carmesí brillando contra la pálida mañana. Detrás de ella, 2 ayudantes de seguridad uniformados sostenían tabletas, esperando mi rendición. La antena del porche, delgada, plateada, zumbando suavemente, parpadeó una vez como si pudiera sentir la amenaza. No me moví. Esa es la línea de vida de mi hija, dije, pero la presidenta de la junta solo sonrió, de esa forma que te dice que ya escribió el final. Levantó su teléfono y tomó una foto. Modificación no autorizada, anunció. Violación 14C. Fue entonces cuando le dije algo que no esperaba. Tal vez quiera comprobar quién escribió el firmware de su sistema de monitoreo. Su ceja se contrajo. No había notado que el sistema que adoraba estaba construido sobre el mismo código de señal que ayudé a diseñar años atrás para telemetría pediátrica. Por primera vez, la tirana con tacones vaciló. Quédate conmigo y suscríbete, porque esto no es solo una historia, es lo que ocurre cuando el poder olvida la compasión. La antena de Emily no era decoración, era supervivencia. Ella buscaba simetría, no misericordia. Me presenté como los soldados anuncian su rango. Dr. Marcus Ellery, Ingeniería Biomédica, División de Telemetría Cardíaca, consultor retirado de Lifeline Systems. Mantuve un tono calmado, aunque por dentro mi pulso martillaba. Me está diciendo que el monitor de mi hija viola una paleta de colores. La oficial de las reglas metió su portapapeles bajo un brazo. Cada propietario aceptó los estándares de conformidad visual. Dijo, el equipo personal pertenece al interior. Casi me reí en interiores, donde la interferencia de señal haría que el dispositivo fuera inútil. La ironía sabía a metal. La voz de Emily se filtró desde dentro de la casa, débil pero esperanzada. ¿Papá está bien? Ella pensaba que solo estábamos hablando. No sabía que su seguridad estaba siendo juzgada. Me giré un poco para que no viera la sonrisa de la presidenta de la junta. Termina tu cereal, cariño. Me ardía la garganta. Linda Brose, ahí, la nombraré una vez, se inclinó más cerca. Puede apelar, dijo con tono ensayado, pero las multas comienzan mañana. $200 por día hasta la remoción. La ira se encontró con el miedo, y ninguna ganó. Me acerqué lo suficiente para que el reflejo de su insignia se reflejara en mis lentes. Usted mide códigos de pintura, susurré. Yo mido saturación de oxígeno. Usted decide qué importa. ¿Más? Por un segundo, la reina del portapapeles parpadeó, desequilibrada por la calma. Esperaba gritos, tal vez súplicas. En cambio, obtuvo ciencia y dolor fusionados. Los ayudantes se movieron incómodos. Uno susurró, «Señora, tal vez deberíamos...» «Procedan», ella ladró, recuperando la postura. Colocaron una etiqueta roja en la barandilla del porche. Aviso de violación, acción inmediata requerida. El papel ondeó como una bandera de rendición que yo no había firmado. Los vi irse, los tacones golpeando en ritmo, un metrónomo de arrogancia. La chaqueta carmesí captó la luz del sol, brillante como una herida. Cuando el sonido se desvaneció, me arrodillé junto a la antena. El zumbido se estabilizó, un latido que podía tocar. El médico de Emily me dijo una vez que las máquinas pueden llevar esperanza, si se construyen con suficiente intención. Esta llevaba la mía. Las últimas palabras de mi esposa resonaron. Nunca dejes que decidan lo que ella no puede tener. Mientras el viento matutino se enfriaba, saqué mi teléfono y abrí el panel trasero del dispositivo. Cada registro de transmisión, cada pico de frecuencia, todo estaba allí. Y enterrado dentro de esos números, noté algo extraño.
pings entrantes que no pertenecían a ningún punto final médico. Alguien más estaba escuchando. Mi estómago se torció. Tal vez esta pelea no se trataba de estética después de todo. Me puse de pie, quitando la tierra de mis rodillas, con los ojos en la cámara de la esquina montada bajo el farol del HOA. Su lente brillaba en rojo, observando, grabando. Si estás oyendo esto, murmuré para nadie y para todos, te vas a arrepentir de pisar mi césped. Esa antena vio más de lo que ellos imaginaban, y muy pronto las grabaciones de esta mañana llegarían mucho más allá de Maple Glen Estates. Al anochecer, mi patio delantero parecía una escena del crimen vestida de cortesía. La etiqueta de violación ondeaba contra el porche como un aviso público de vergüenza, lo suficientemente brillante para que lo leyera cada paseador de perros. Los vecinos se demoraban, fingiendo no mirar. Las noticias corrían rápido. A las 9 de la mañana siguiente, un mensaje parpadeó en la aplicación del vecindario. Asamblea de emergencia del HOA. Asistencia obligatoria. La remitente era, por supuesto, la reina del portapapeles en persona. Sabía lo que quería. Convertirme en ejemplo ante las cámaras y la conciencia de la comunidad. El salón comunitario olía a desinfectante y control. Filas de sillas plegables idénticas miraban hacia un pequeño podio donde la ejecutora de carmesí se erguía, los brazos cruzados, la voz lo bastante afilada para cortar el aire. «Residentes», comenzó, «la seguridad debe venir antes que la sentimentalidad». Para ella, el equipo médico era decoración. Me quedé en la última fila, junto a la salida, observando. La tirana con tacones hacía clic en las diapositivas de imágenes del vecindario. Céspedes recortados, porches vacíos, armonía impuesta por el miedo. Cada foto terminaba con una toma final. Mi casa, etiquetada y ampliada. Este residente, dijo, barriendo la sala con la mirada, se ha negado a cumplir con solicitudes repetidas. Su dispositivo interfiere con las frecuencias de vigilancia comunitaria. Un murmullo se extendió, mitad confusión, mitad obediencia. La oficial de las reglas prosperaba con esa mezcla. Los quería lo bastante inseguros como para obedecer. Levanté la mano. Si su sistema está siendo interferido por un monitor médico, tienen fallas de diseño más grandes que simples desajustes de color. Algunos jadeos. La reina del portapapeles enderezó su chaqueta. «Doctor Ellery, esto no es un debate». «No, es una declaración», dije. «Está eligiendo la estética sobre la accesibilidad». Su sonrisa lo dijo. «Multas antes que empatía». Un hombre 2 filas adelante susurró. «Eso es una locura. Su hija está enferma». Otro lo silenció rápido. «El miedo hace eso». Podía sentir sus miradas sobre mí. Algunas compasivas, otras cautelosas, calculando el valor de las propiedades contra la decencia humana. Las reuniones del HOA siempre terminan igual. El miedo gana los aplausos. Si alguna vez has visto a alguien torcer una regla hasta romper a la persona debajo de ella, conoces esa sensación. La lenta asfixia de tener razón, pero estar impotente. La ejecutora de carmesí levantó su portapapeles de nuevo, leyendo como si fuera escritura. El incumplimiento iniciará procedimientos de embargo. La Junta se reserva el derecho de acceder a los límites de propiedad común para la remoción. Traducción. Invadirían para arrancarlo. Fue entonces cuando me golpeó la inversión. No un plan, todavía, solo conciencia. Cada pata de silla raspaba, cada teléfono brillaba, cada luz de cámara parpadeaba en rojo. Toda la sala estaba siendo grabada, archivada, transmitida a la nube privada del HOA, y mis palabras, mi ira, la historia de mi hija, vivirían dentro de sus servidores. Sonreí lentamente. Realmente aman sus cámaras, ¿verdad? La presidenta de la Junta vaciló. La transparencia es nuestra política. Curioso, dije, porque ayudé a redactar las cláusulas de privacidad de los dispositivos que están usando. Si están transmitiendo datos de los residentes sin consentimiento, no son transparentes. Están expuestos. Una ola de incomodidad recorrió al público. Alguien tosió.
Otro miró su teléfono. La confianza de la reina del portapapeles vaciló por medio segundo, y eso bastó. Cerró la carpeta de golpe. Reunión concluida. La multitud se dispersó, el alivio disfrazado de eficiencia. Salí el último, dejando que los susurros me siguieran. Afuera, el calor de la tarde pesaba. Al otro lado del estacionamiento, vi al oficial Caleb Dean apoyado en su patrulla, los ojos bajos. El hombre que había apretado el gatillo de esa pistola eléctrica no me miraba. Su postura lo decía todo. Culpa, obediencia, miedo a las consecuencias. Por ahora seguía siendo de ellos. La tirana con tacones emergió detrás de él, dando órdenes a sus ayudantes sobre documentación y control del incidente. Su reflejo brillaba en la ventana de él, autoridad pintada en tela roja y tensión. Me acerqué a ella, deteniéndome justo antes de la sombra del auto. «Sigue llamándolo mi violación», dije en voz baja. «Pero pronto las grabaciones demostrarán de quién es realmente». Sus labios se curvaron. «Las amenazas vacías no borran las multas, doctor». La miré a los ojos. «Tampoco los encubrimientos». Por un momento, el único sonido fue el zumbido bajo de las cigarras y el murmullo del motor enfriándose. Luego giró bruscamente, los tacones golpeando el pavimento como signos de puntuación de un argumento que en realidad no había ganado. Mientras se alejaban, el oficial Dean miró una vez por el espejo. Nuestros ojos se encontraron. Un destello de conflicto allí, no dicho. Tal vez la culpa pudiera ser útil. La línea de batalla había pasado del césped a la ley. La grabación se repetía sin fin. Chispa, grito, silencio. Pero en algún otro lugar, en una sala de descanso tenue al otro lado de la ciudad, el hombre que había apretado el gatillo también la estaba viendo. El oficial Caleb Dean estaba sentado solo, el resplandor de la pantalla borrando el color de su rostro. El video se reproducía en bucles, silenciado excepto por el ocasional chasquido eléctrico. Su mano se cernía sobre el botón de pausa cada vez que el cuerpo de mi hija se estremecía. Detrás de él, la puerta crujió. La ejecutora de carmesí entró sin golpear, el perfume lo bastante fuerte como para anunciarla antes que sus tacones. «No deberías seguir viendo eso», dijo, con esa voz de autoridad suave que hacía que la gente obedeciera incluso cuando se odiaba por hacerlo. Él no se dio la vuelta. «El protocolo dice que debo revisar cada incidente en el que participo». «El protocolo también dice que debes presentar tu informe en 24 horas. Han pasado 36. La mandíbula de Caleb se tensó. Hubo inconsistencias. ¿Cómo cuáles? La oficial de las reglas cruzó los brazos esperando. Él vaciló. El registro de datos del taser no coincide con la marca de tiempo del comando. La cámara corporal registró una anulación, no un disparo manual. La tirana con tacones sonrió como lo hacen las personas cuando saben que te tienen acorralado. Los detalles técnicos no son tu preocupación. Archívalo como un fallo de equipo. Finalmente, se giró para enfrentarla. Era una niña, 14. Estaba resistiendo el procedimiento, respondió la presidenta de la junta, su tono enfriándose. Respondiste a una llamada de interferencia activa. Fin del archivo. Caleb se inclinó hacia adelante, los nudillos blanqueándose sobre la mesa. Tú hiciste la llamada, ¿verdad? Tú activaste el código de respuesta. El silencio de la reina del portapapeles fue confirmación suficiente. A través de la ventana vi la culpa usando una placa, de esas que corroen el uniforme. Los hombros de Dean se hundieron, los labios moviéndose sin sonido, mientras ella gesticulaba con precisión. Cada punto de su dedo otro clavo en su conciencia. Cuando se fue, su reflejo en la puerta pareció casi humano por medio segundo, como si incluso la tirana con tacones pudiera sentir el peso de lo que había hecho. Entonces me vio observando. «Doctor Ellery», dijo con suavidad, volviendo a ponerse la máscara. «¿Curioso por saber a dónde va su dinero de las multas?» «Vine por transparencia», respondí. «¿Transparencia?» Su risa fue delgada. «No tiene derecho a los informes internos.
Ahí es donde se equivoca, dije. La seguridad de su HOA opera bajo contrato municipal. Eso hace que las grabaciones de su cámara corporal sean registros públicos. Sus ojos parpadearon. Una breve grieta en la armadura. No encontrará nada útil. Normalmente encuentro más de lo que se supone, dije. La ejecutora de carmesí pasó rozándome, el teléfono ya en su oído, murmurando con alguien sobre contener filtraciones de datos. Esperé hasta que su voz se desvaneció por el pasillo antes de entrar en la sala de descanso. Caleb Dean levantó la vista rápidamente, la culpa escrita en su rostro como una confesión a punto de ocurrir. No se supone que esté aquí. Tampoco se supone que la mitad de las cosas que ella ha hecho existan, dije en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Se frotó el puente de la nariz. Mire, me ordenaron responder. Me dijeron que había una brecha de seguridad, un dispositivo transmitiendo señales no autorizadas. No autorizadas, repetí. Así llaman ahora a un latido del corazón. Me sostuvo la mirada, y por primera vez vi ampliarse la grieta. Ella dijo que si no actuábamos rápido, el seguro del HOA podría verse comprometido. No pensaste que te dejarían apretar el gatillo contra una niña. Terminé. El silencio llenó la sala, el zumbido del refrigerador, el murmullo bajo de la luz fluorescente. Todo parecía presionar hacia adentro. Él miró de nuevo el fotograma pausado. Emily a mitad de caída, mis manos alcanzándola. No puedo dormir, susurró. Se repite una y otra vez. Entonces deja de verlo solo, dije. Ayúdame a mostrar el resto. Me miró durante un largo momento, dividido entre las órdenes y la decencia. No sabe lo que ella les hace a los que la desafían, murmuró. Ya lo sé, dije. A nosotros. La voz de la reina del portapapeles resonó débilmente desde el pasillo, gritando en especie a alguien por teléfono. Caleb se estremeció. «¿Tienes pruebas?», dije. «Registros de cámara corporal, datos del taser, llamadas de despacho. Si no los entregas ahora, desaparecerán mañana». Tragó con fuerza, el conflicto librando guerra en sus ojos. «Deme tiempo», dijo al fin. «Encontraré una manera». Asentí una vez y me fui, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. A través del vidrio, lo vi hundirse de nuevo en la silla, los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. La grabación comenzó otra vez en la pantalla. La chispa del taser iluminó su rostro, mostrando su culpa en destellos breves e implacables. La primera grieta en su imperio tenía una placa. El aviso llegó al amanecer, doblado, sellado y deslizado bajo mi puerta, como una amenaza envuelta en papelería. El encabezado llevaba el sello del HOA en orgulloso relieve dorado. Debajo, la oficial de las reglas había escrito en perfecta tipografía con serifas: «Advertencia final. Desalojo pendiente». Linda Brose, la reina del portapapeles de Maple Glen Estates, había escalado. Casi podía oír su voz a través del papel, suave, absoluta, sonriendo, mientras te destripa con política. Puse la carta sobre la mesa junto al cuenco del desayuno de Emily. Su cuchara se detuvo en el aire. «¿Nos van a hacer mudarnos, papá?» «Aún no», dije en voz baja, doblando el papel por la mitad. Pero por dentro, las palabras arañaban. 24 horas para retirar el dispositivo no aprobado. Afuera, los jardines brillaban bajo la perfección ensayada. Al otro lado de la calle, la ejecutora de carmesí estaba de pie con su teléfono apuntando hacia nuestro porche, documentando su victoria. Su reflejo destelló en la ventana. Chaqueta roja, postura perfecta, certeza moral como armadura. Salí, la carta en la mano. «Buenos días», dije. Ella no levantó la vista. «¿Está abusando de la paciencia de la comunidad, doctor? ¿Disfruta escribir esas cartas?» La presidenta de la junta bajó su teléfono. «Las reglas protegen la armonía. Solo hago cumplir lo que todos acordaron». «¿Todos?», pregunté. «¿O todos los que tienen demasiado miedo para cuestionarla?» Sus ojos se entrecerraron. Me reí por lo bajo. «Integridad.
Qué irónico viniendo de alguien que dirige vigilancia tras cortafuegos cerrados. La sonrisa de la reina del portapapeles vaciló. Está equivocado. No, dije, tocando mi teléfono. Su sistema de cámaras envía señales a servidores externos, privados. Los he rastreado. Su postura se endureció, como los depredadores que se detienen antes de decidir si atacan o retroceden. No está autorizado a monitorear las redes comunitarias. Y usted no está autorizada a recopilar datos médicos, dije. Ambos estamos rompiendo reglas. La diferencia es que la mía mantiene viva a mi hija. La tirana con tacones dio un paso adelante, su perfume cortando el frío de la mañana. Si continúa manipulando, llamaremos al departamento de sincronización TCT. Cumplimiento del condado. Hágalo, dije. Tal vez les guste ver lo que su sistema almacena. Por un momento, el silencio entre nosotros zumbó más fuerte que cualquier antena. Su confianza se quebró, luego se restableció como una máscara, encajando de nuevo en su lugar. Está mintiendo. Lo sabrá pronto, dije, caminando de regreso hacia la puerta. Adentro, Emily miraba desde el sofá, abrazando sus rodillas. Ella me da miedo, susurró. Le da miedo a todos, respondí. Así es como ganan personas como ella, hasta que eligen la casa equivocada. La oficial de las reglas aún no lo sabía, pero su mayor error no fue la multa ni la amenaza. Fue el rastro de papel que tanto amaba. Cada firma, cada marca de tiempo, cada aviso digital subido al sistema del HOA dejaba un rastro, y ahora yo tenía los registros de acceso para probarlo. Horas de rastreo llevaron a una empresa falsa que usaba mi antiguo código médico. Alguien había reutilizado mi antiguo código en software de vigilancia. La realización me golpeó como un pulso de electricidad fría. La presidenta de la junta no solo hacía cumplir reglas, protegía un contrato, uno que probablemente alimentaba los datos de los residentes a un postor privado. Grabé cada hallazgo, subiendo copias a una nube segura fuera de la jurisdicción del HOA. Luego llamé a la doctora Aisha Méndez. Aisha lo confirmó. Mi código alterado para ocultarse. Esa palabra se ancló en mi interior como una piedra en el estómago. La voz de Emily llegó desde la sala. Papá, las luces parpadearon. Me giré hacia el monitor del porche. El registro de la red eléctrica del HOA se había reiniciado. Estaban intentando borrar los rastros digitales. Tomé mi unidad, la guardé en el bolsillo y abrí la puerta principal. La SUV de la reina del portapapeles estaba encendida cerca de la puerta, su ventana bajando lentamente. «El reloj corre, doctor», gritó. «Medianoche significa confiscación». Sonreí débilmente. La medianoche también es cuando los sistemas se actualizan. Perfecto. Su SUV se alejó, su confianza agrietándose. La ejecutora de carmesí creía haber apretado la soga. No se daba cuenta de que yo acababa de soltarme y ponérsela a su sistema en su lugar. Algunas batallas se ganan en los tribunales o entre multitudes. La mía acababa de moverse al código mismo. Al caer la noche, la calma de Maple Glen ocultaba vigilancia, del tipo que se esconde detrás de los estatutos del HOA y el leve zumbido de las cámaras de seguridad. En mi oficina, 3 monitores bañaban las paredes con luz azul fría. La red observaba a todos, en todas partes. Un ping bajo resonó en los altavoces. Alguien había accedido al servidor principal otra vez. La señal rebotó del servidor del club hacia un punto de retransmisión no registrado, luego hacia una base de datos en la nube etiquetada MGLN Archive 01. Me incliné más, los dedos firmes a pesar de la adrenalina. Quienquiera que estuviera al otro lado no solo almacenaba grabaciones, las analizaba. Rastreé el ID del nodo, las credenciales de acceso, L. Bros. Admin. Sonreí con gravedad. Linda Bros., la misma reina del portapapeles, había iniciado sesión a las 11:47 p.m., tal vez para borrar las pruebas, tal vez para verme sudar. De cualquier manera, sus huellas estaban por todas partes ahora. La ejecutora de carmesí siempre se enorgullecía de su integridad de documentación.
Había sepultado a la gente en papeleo antes, pero los rastros digitales son menos indulgentes que las firmas. Abrí el visor de registros, activé el mapa de flujo visual y me congelé. Mi propia casa brillaba en rojo, cada habitación marcada como activa. Incluso la cámara de la cocina, que había desenchufado semanas atrás, seguía transmitiendo. Tomé un destornillador, quité el panel trasero y encontré un chip secundario soldado debajo de la carcasa. Un transmisor adicional. Habían modificado el dispositivo después de la instalación. La realización me atravesó. Esto no era descuido, era orquestación. La voz de Emily flotó desde el pasillo. «Papá, ¿sigues trabajando?» «Casi termino, cariño. Vuelve a dormir. Mamá decía que trabajas mejor enojado». Tenía razón. Cuando la puerta se cerró, volví al terminal y lancé un sifón de datos, redireccionando todos los paquetes salientes a un servidor espejo oculto. Si la tirana con tacones quería jugar a vigilante, me aseguraría de que cada byte que tocara le ladrara de vuelta. Cerca de la medianoche escaneó mi buzón. La grabé. Mi teléfono vibró. Era Aisha llamando. «Tenías razón», dijo sin preámbulo. «Esa dirección de retransmisión pertenece a una empresa de análisis de datos contratada por la Junta Estatal de Vivienda, pero su licencia expiró hace 2 años. Aisha confirmó los servidores fantasma. Yo tenía las pruebas. «Ya tengo una», dije. «Esta noche». La tirana con tacones finalmente giró y caminó hacia su sube, cada clic de sus tacones tan afilado como puntuación. Dejé que la cámara grabara hasta que sus faros desaparecieron por la puerta. Cuando el sistema volvió a emitir un ping, abrí el resumen de la transmisión en vivo y me congelé. Ahí estaba, una sesión reflejada mostrando mi propio escritorio, pantalla por pantalla. Ella había estado dentro de mi red mientras yo observaba la suya. Mi pulso se aceleró. Corté la conexión, encripté toda la unidad y arranqué el cable principal. Saltaron chispas al liberarlo. El zumbido murió al instante. La casa cayó en silencio, salvo por el leve ruido del monitor de Emily. En medio de ese apagón, comprendí lo que había hecho. La oficial de las reglas no solo estaba borrando datos, estaba plantando pruebas. Si volteaba la narrativa, el HOA podría afirmar que yo los había hackeado primero. Me llamó para amenazarme. Sonreí. La jaula ahora era suya. Llegó la mañana. Habían robado sus datos. Cuando entré en la cocina, Emily estaba pálida, su desayuno intacto. «Papá, el monitor sigue desconectándose», dijo en voz baja. La luz de la antena parpadeaba en pulsos erráticos. Mi estómago se hundió. La tirana con tacones no solo había manipulado nuestra privacidad, había saboteado la única cosa que mantenía viva a mi hija. Corrí al porche. El zumbido que antes era constante, ahora titubeaba como un latido moribundo. Revisé las conexiones. Intactas, flujo de energía, normal. Pero la intensidad de la señal había caído al 40%. Alguien había limitado el ancho de banda de la red. Al otro lado de la calle, ella sonreía y tecleaba. La antena parpadeó una vez más. Y murió. El monitor de Emily dentro pitó frenéticamente. Luego quedó en silencio. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo alcanzara. Saqué la unidad de repuesto del cajón y reconecté el cable auxiliar, forzando una señal local al sensor de su muñeca. La pequeña pantalla volvió a encenderse, mostrando una línea plana durante 2 eternos segundos antes de estabilizarse. Exhalé temblando. Estaba bien. Por ahora. Marqué a la doctora Aisha Méndez. «El HOA está cortando la energía a la frecuencia del monitor», dije. «Eso es ilegal, Marcus», respondió. «Es interferencia médica». «Lo sé», dije, «pero lo llamarán medida de seguridad. Necesito que presentes un informe ante la Junta Médica Estatal, en silencio. Di que es una posible violación de privacidad relacionada con equipo de paciente». «Entendido», respondió. Cuando colgué, revisé el portal del HOA. Una nueva publicación estaba fijada arriba, escrita por la oficial de las reglas. Las antenas no autorizadas se han vinculado a inestabilidad de señal en el vecindario. Se aconseja a todos los residentes
reportar dispositivos sospechosos de inmediato. La campaña de difamación había comenzado. Desplacé los comentarios. Vecinos especulando, repitiendo su lenguaje, eligiendo bandos. El miedo era contagioso aquí, y la reina del portapapeles había dominado cómo propagarlo. Necesitaba pruebas, pruebas sólidas, no registros, no código, algo visual, irrefutable. Entonces, la cámara del porche captó movimiento cerca de la entrada. 2 trabajadores de mantenimiento del HOA con chalecos naranjas, contratados bajo su autoridad, estaban arrodillados junto a la caja de conexiones que alimentaba mi línea de red. Uno destornillaba el panel, mientras el otro vigilaba. Salí. «Oigan». «Orden de la Junta», murmuró uno. «No en mi propiedad», dije. La SUV de la reina del portapapeles se acercó justo entonces, bajando la ventana hacia la mitad. «Doctor Ellery», dijo dulcemente, «no interfiera con el personal autorizado». «Usted deshabilitó equipo médico», respondí. «Eso es un delito grave». Ella sonrió con desdén. «Quizá no sea inofensivo». «No tienes idea de con qué estás jugando», dije, con la voz temblando de furia. La ejecutora de carmesí ladeó la cabeza. «Hablas como un hombre que está perdiendo el control». «O recuperándolo», respondí. Sus ojos se estrecharon, calculadores. «¿De verdad crees que alguien va a creer tu historia antes que la mía?» «Todavía no», dije, «pero lo harán». La tirana con tacones hizo un gesto hacia sus hombres. «Terminen». Sellaron el panel y se fueron, pero no antes de deslizar un pequeño dispositivo negro dentro. Uno que reconocí al instante. Un supresor de señal. Había inutilizado la antena deliberadamente, escondiéndola bajo el disfraz de mantenimiento. Cuando su sub desapareció en la esquina, abrí la caja de conexiones, saqué el supresor y lo guardé en un estuche forrado de papel aluminio. Prueba. De vuelta adentro, Emily estaba sentada junto a la ventana, abrazando su oso de peluche, los ojos muy abiertos. «¿Estamos en problemas, papá?» Me arrodillé junto a ella. «Nosotros no», dije. «Ellos». Esa noche, mientras ella dormía, envié las grabaciones capturadas a Aisha y encripté los registros del supresor. También envié una copia, anónimamente, a la línea directa pública del gobernador estatal para denuncias éticas. Su amenaza apareció en mi teléfono. Respondí. «Señal equivocada». La confirmación de envío parpadeó una vez, y en ese momento supe que el juego había cambiado. Esto ya no se trataba de propiedad. Era supervivencia. Y Linda Brose acababa de cruzar a un territorio donde las reglas no podían protegerla. El amanecer trajo silencio, y su obsesión. La luz de la cámara del porche permaneció encendida toda la noche, roja e inmóvil, como el ojo de un depredador esperando un movimiento. Los signos vitales de Emily se habían mantenido estables durante la oscuridad, pero la tensión no. Podía sentirla en cada crujido de las paredes, en cada parpadeo de las bombillas. En algún lugar, dentro de los servidores del HOA, la oficial de las reglas observaba, tramando su siguiente jugada. Aún revisaba la grabación del supresor cuando un golpe seco sacudió la puerta. No era su estilo venir personalmente tan temprano. Cuando abrí, el oficial Caleb Dean estaba allí, gorra en mano, uniforme pulcro pero rostro cansado. Atormentado, pidió entrar. Negó con la cabeza. «No esta vez». Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. El monitor de Emily emitía pitidos suaves en la habitación contigua, constante, firme, un metrónomo contra el caos exterior. «Ella me envió», dijo en voz baja. «¿La presidenta de la Junta?» Asintió. Dijo que debía advertirle que si continúa interfiriendo, habrá escalada legal. Se frotó la nuca. «Pero no por eso vine». Su voz se quebró en la última palabra. Me incliné hacia adelante. «Entonces, ¿por qué?» Caleb respiró hondo. «No puedo seguir encubriéndola», dijo. «La empresa fantasma es suya». La ejecutora de carmesí se desmoronaba más rápido de lo que imaginaba. Me quedé callado, dejándolo hablar. «La empresa de seguridad que usamos
Maple Data Consulting no existe. Es una pantalla propiedad de un contratista externo. ¿Adivina de quién es el nombre en los papeles de constitución? Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta me heló la sangre. Linda Brose asintió. Recibe pagos trimestrales disfrazados como subvenciones de mantenimiento de datos. Han estado canalizándolos a través de una cuenta fiduciaria en Atlanta. ¿La reina del portapapeles financia su imperio con vigilancia? Dije. Sí, susurró. Y cualquiera que se opone recibe una notificación de violación o un incidente de seguridad registrado en su dirección. Miró sus manos. Como lo que le hizo a Emily. ¿Por qué? Pregunté. Porque anoche me dijo que borrara la grabación del taser. Su mandíbula se tensó. Dijo que estaba creando tensión innecesaria en la comunidad. Le dije que me encargaría. En cambio, la copié en una memoria. Deslizó una pequeña memoria metálica sobre la mesa. No obtuvo esto de mí. La miré como si ardiera. ¿Es todo? Video de la cámara corporal, comunicaciones internas, marcas de tiempo. Prueba que el incidente no fue accidental. Ella activó la anulación de forma remota. La habitación quedó en silencio. Afuera, una puerta de coche se cerró. Demasiado cerca, demasiado familiar. Caleb se tensó, mirando por la ventana. La ejecutora de carmesí estaba junto a su sube, teléfono al oído, ojos rastreando la casa como un halcón cazando. ¿Te siguió? Pregunté. Negó. Ha estado estacionada aquí desde antes de que llegara. Entonces lo sabe, dije. Se levantó a medias de la silla. ¿Qué vas a hacer? ¿Terminar lo que ella empezó? Dije, guardando la memoria. Esperamos hasta que la tirana con tacones finalmente se alejó, su reflejo encogiéndose en el retrovisor. En cuanto se fue, cerré la puerta con llave y encendí mi sistema seguro. Deberías irte, le dije. Si descubre que hablaste conmigo. Ya sospecha, dijo en voz baja. Pero estoy cansado de ser su escudo. Lo miré a los ojos. Entonces, sé la chispa. Vaciló en la puerta. ¿Crees que alguien allá arriba se preocupará? Lo harán cuando vean lo que oculta. Cuando se fue, conecté la memoria. El primer archivo se abrió con una marca de tiempo grabada en el cuadro. 08-43-17. Incidente 21A. Presioné reproducir. El video comenzó con su voz, calmada y autoritaria. Active la anulación ahora. El taser disparó. El grito de Emily resonó por los altavoces, agudo y fino como una cuchilla. Pausé, mirando la imagen congelada de mi hija cayendo hacia atrás, la silueta de la ejecutora reflejada en la ventana del coche patrulla. La prueba se cargó. Sus estatutos no la salvarían ahora. Afuera, el trueno retumbó en el horizonte, una advertencia lenta y deliberada. La próxima tormenta no era el clima. Era justicia. No dormí esa noche. La grabación que Caleb me dio se repetía sin cesar en mi mente. El momento del impacto, el cuerpo de Emily golpeando el suelo, y justo detrás de su reflejo, la reina del portapapeles observando como espectadora de su propio desfile de victoria. Esa imagen se convirtió en mi combustible. Ya no luchaba por paz, luchaba para que todos los que había intimidado finalmente vieran quién era su protectora. Al amanecer tenía un plan. No venganza, estrategia. Del tipo que la ejecutora de carmesí nunca anticiparía, porque no involucraba gritos ni confrontación. Involucraba exposición. El primer paso fue validación. La doctora Méndez confirmó los metadatos de la grabación a través de su laboratorio en la universidad. Méndez confirmó los metadatos. La orden de Brose, auténtica. Cuento con ello, dije. A media mañana, transferí la grabación a mi sistema seguro y construí una simulación en pantalla dividida. En la izquierda, los signos vitales de Emily en línea plana. En la derecha, el momento exacto en que el taser se disparó. Debajo, sincronicé el clip de audio. La orden de la presidenta de la Junta. Active la anulación ahora. Su voz llenó la habitación como estática empapada de veneno.
Miré la forma de onda, memorizando cada ondulación. Querías control, Linda, murmuré. Ahora el mundo oirá cómo lo usaste. Empaqueté el archivo en una presentación, con capturas de pantalla, rastros de IP, finanzas del HOA y un resumen de la estructura ficticia de Maple Data Consulting. Cada documento apuntaba a la tirana con tacones, sus firmas, sus aprobaciones, su codicia escrita en tinta digital. Afuera, el vecindario parecía engañosamente tranquilo. La oficial de las reglas estaba en plena campaña, publicando en la aplicación del HOA sobre amenazas cibernéticas y desinformación difundida por residentes incumplidos. Su arrogancia era casi poética. Estaba construyendo su defensa en tiempo real, sin saber que cada publicación solo fortalecía mi evidencia de manipulación. Entonces Caleb me envió un mensaje. Está entrando en pánico. Acaba de convocar una sesión de emergencia para mañana por la noche. Perfecto. Un escenario. Pero antes de esa reunión, necesitaba verificación externa. Alguien intocable. Envié el archivo a un contacto del Comité Estatal de Ética Tecnológica bajo un alias. Asunto. Urgente. Recolección ilegal de datos por entidad vinculada al HOA. En menos de una hora, recibí una respuesta automática confirmando la recepción y una cita para futura investigación. Eso bastaba. Prueba de que la mecha estaba encendida. Llegó sin invitación. ¿Estabilidad?, dijo. Silencio, respondí. La reina del portapapeles inclinó la cabeza. ¿Cree que ha descubierto alguna gran conspiración? Es solo mantenimiento de datos. Firmó esos términos como todos los demás. Excepto que yo escribí el marco original, dije. Usted lo alteró para rastrear a los residentes. Su sonrisa vaciló. Pruébelo. Pienso hacerlo, dije. La tirana con tacones se dio la vuelta, pero su voz flotó como humo. No llegará lejos. La junta está conmigo. Mientras se marchaba, observé su reflejo pasar frente a mi cámara del porche. La había modificado la noche anterior. Ya no subía a su red. Ahora transmitía directamente a mi nube privada. Cada palabra, cada sonrisa, cada amenaza. Capturadas. Esa tarde me uní a una videollamada segura con la doctora Méndez y Caleb. Sus rostros aparecieron lado a lado en mi monitor. Dos aliados reacios unidos por la culpa y la verdad. Está perdiendo el control, dijo Caleb. La mitad del personal de seguridad está cuestionando las órdenes. ¿Y la grabación?, pregunté. Aún intacta, confirmó Aisha. Si la haces pública se mantendrá. No todavía, dije. La reunión de mañana será transmitida en vivo para los residentes. Ahí es cuando la soltaremos. Caleb dudó. Estás usando su propio sistema contra ella. Exactamente, dije. Construyó esta jaula con cámaras y obediencia. Hagamos que mire desde dentro de las rejas. Preparé los archivos, esperando su caída al amanecer. Mañana descubriría quién observaba realmente. Llegó el día de la reunión. Cielos perfectos, ocultando la podredumbre. Emily estaba en el sofá, dibujando en silencio, sin saber que su padre estaba a punto de poner patas arriba el orden perfecto del vecindario. «Volverás pronto, ¿verdad?», preguntó. «Vuelvo enseguida», dije. «Lo prometo». Su sonrisa fue pequeña, pero valiente. No necesitaba saber que el archivo de presentación en mi memoria estaba a punto de detonar la vida que conocíamos. A las 6 en punto, la ejecutora de Carmesí estaba en el podio, su voz suave, segura y ensayada. «Gracias por asistir», comenzó. «Nuestro objetivo esta noche es la transparencia». La ironía casi me hizo reír. Me senté cerca del frente, el portátil abierto, la luz de la cámara brillando débilmente. «Antes de comenzar», continuó, «me gustaría abordar la reciente desinformación que circula en línea, rumores de mala conducta, interferencia digital y acusaciones infundadas dirigidas a esta junta». Lo dijo con la misma postura regia, la tirana con tacones actuando de juez y santa a la vez. Unos pocos asintieron entre la multitud. El miedo hace eso. Hace que los villanos parezcan líderes. Luego señaló hacia mí.
El doctor Ellery ha solicitado hablar brevemente, y en el espíritu de la epidemia de la equidad, se lo permitiremos. Adelante, doctor. Caminé hacia el podio, sintiendo un centenar de miradas presionando mi espalda. Mi pulso era constante. Entrenado por meses en laboratorios médicos y salas de crisis, pero las palmas me ardían. Gracias, dije, conectando la memoria al puerto del proyector. Seré breve. La pantalla detrás de mí parpadeó, reemplazando el sello del HOA por el fotograma congelado de un video. Emily sobre el césped, la chispa del taser en el aire. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Qué es esto?, exigió la oficial de las reglas, pero no respondí. Presioné reproducir. El video se desarrolló con precisión clínica y lenta. Mi hija colapsando, Caleb gritando, y luego la orden inconfundible por radio. Su voz, clara y fría. Active la anulación ahora. Los jadeos estallaron entre la multitud como grietas en el vidrio. Eso no es. Empezó, pero la interrumpí. Metadatos confirmados por analistas independientes, dije. Audio verificado por forma de onda. La marca de tiempo del comando coincide con su inicio de sesión en la tableta. L. Brosé, administradora. El rostro de la presidenta de la Junta palideció bajo las luces brillantes. Por primera vez, la reina del portapapeles no tenía un guión. No sé de dónde. Oh, pero sí lo sabe, dije. Porque la misma red que usó para espiar a esta comunidad grabó cada una de sus acciones. Cada pago a Maple Data Consulting. Cada exportación de datos no autorizada. Cada vez que violó la ley de privacidad y culpó a los propietarios que confiaron en usted, la tirana con tacones se aferró al podio. Esto es difamación. Esto, dije, pasando a la siguiente diapositiva, es su rastro financiero. Los números llenaron la pantalla. Transferencias bancarias, cuentas fantasma, códigos de enrutamiento. El sello de verificación de la doctora Méndez brillaba en la esquina como un símbolo de juicio. Un murmullo se extendió. La gente se inclinó hacia adelante, susurrando. Incluso los rostros leales de las primeras filas comenzaron a moverse incómodos. Señoras y señores, continué, esta es la realidad de nuestra supuesta protectora, la mujer que multó a veteranos por sus astas de bandera y amenazó a familias por la pintura de su porche, usando una vigilancia de la que obtenía ganancias. La ejecutora de carmesí intentó hablar, pero la voz se le quebró. ¿Ha robado datos confidenciales? No, dije, recuperé lo que pertenecía a esta comunidad. Detrás de ella, Caleb Dean dio un paso adelante desde la pared lateral, el uniforme impecable, el rostro pálido pero decidido. Dice la verdad, afirmó. Yo estaba allí. Ella dio la orden de anulación. Me dijo que lo archivara como accidente. La sala estalló. Los gritos se mezclaron con preguntas. La oficial de las reglas se volvió hacia él, los ojos ardiendo. «Estás acabado», siseó. Él no se inmutó. «Usted también». Pasé a la diapositiva final. Una imagen fija de su SUV estacionada frente a mi acera, con la marca de tiempo de la noche en que instaló el supresor. «Eso es allanamiento», dije. «Y manipulación de equipo médico, territorio de delito grave. Toda esta presentación, este video, estos registros, ya fueron enviados al Comité de Ética del Gobernador y a la oficina del fiscal estatal». La reina del portapapeles dio un paso atrás, tambaleándose. «¿Usted qué?» Me aseguré de que no pudiera borrarme, dije en voz baja, ni a ella. Durante un largo momento, el único sonido en el club fue el suave zumbido del ventilador del proyector. Luego, en algún lugar del fondo, una mujer comenzó a aplaudir, una, luego otra. El sonido se propagó, lento, deliberado, creciendo hasta convertirse en algo que sonaba a rebelión. La tirana con tacones intentó recuperar el control. «¡Esta reunión ha terminado!», gritó. «Todos, fuera». Nadie se movió. Por primera vez, la presidenta de la Junta se quedó sola bajo su propio estandarte, su autoridad desmoronándose en tiempo real. La cámara en la pared parpadeaba en rojo, transmitiendo en vivo la caída que no podía detener.
Apagué el proyector, guardé la memoria y la miré a los ojos. Usted quería transparencia, dije. Ahora todos pueden verla con claridad. Cuando salí del club, el aire nocturno se sentía distinto, cargado, vivo. El eco de los aplausos aún resonaba débilmente detrás de mí, mientras caminaba hacia el estacionamiento. En mi bolsillo, mi teléfono vibró. Un nuevo correo del Comité Estatal de Ética Tecnológica. La línea de asunto decía: archivo del caso aceptado, revisión inmediata pendiente. Sonreí. La reina del portapapeles creía gobernar este vecindario. Por la mañana, el Estado la juzgaría. Al amanecer, Maple Glen Estates era una zona de guerra disfrazada de suburbio. Las camionetas de noticias llenaban las aceras, las cámaras apuntaban a los céspedes idénticos, que alguna vez simbolizaron orden. La ejecutora de Carmesí finalmente había perdido el control de su narrativa, y el mundo observaba las grietas formarse en su pequeño imperio perfecto. El HOA emitió una declaración al amanecer, escrita en su habitual dicción cortante. Una presentación de datos no autorizada por un propietario descontento ha causado alarma innecesaria. El asunto está bajo revisión interna. Casi admiré la rapidez con la que la reina del portapapeles podía convertir veneno en política. Casi. En pocas horas, la oficina ética del gobernador confirmó la recepción de mi envío. Las palabras «investigación activa» brillaban en mi teléfono como un amanecer entre nubes de tormenta. Por primera vez en semanas sentí algo parecido al alivio, hasta que noté la SUV negra estacionada al final de mi camino de entrada. Ella salió lentamente, como si aún creyera que la intimidación podía reescribir los hechos. La tirana con tacones vestía su característica chaqueta carmesí, el cabello recogido, la expresión tallada en piedra. Su voz era firme, demasiado calmada para lo que había perdido. «Ha hecho todo un espectáculo, doctor». «Usted lo facilitó», respondí. La oficial de las reglas dio un paso más cerca. «¿Cree que la atención pública lo salvará?» «No lo hará. A esta gente no le importa la verdad. Les importa la paz, y yo se la doy». «La paz no se construye sobre el miedo», dije. «Se construye sobre la responsabilidad». Sus ojos destellaron. «Habla como si fuera el héroe de esta historia». «No soy el héroe», dije. «Soy el testigo». Miró hacia las cámaras calle abajo, reporteros locales, vecinos grabando desde los porches. «Le sugiero que sea prudente», susurró. «La difamación sigue siendo castigable». Sonreí débilmente. «También el perjurio». Su mandíbula se tensó. «Se van a arrepentir». «Ya lo hice», dije, señalando hacia el porche donde Emily estaba tras el vidrio, con la mano sobre su monitor. «Pero ustedes están a punto de hacerlo más». La reina del portapapeles siguió mi mirada, su compostura resquebrajándose por un instante. Luego se giró y caminó de regreso a su coche, los tacones golpeando como disparos de advertencia. Entré, cerré la puerta con llave y me uní a la transmisión en vivo. La audiencia estatal se realizaba por sesión remota, accesible al público, gracias a la directiva de transparencia del gobernador. Mi archivo ya estaba en la cola. «Dr. Marcus Ellery», dijo la moderadora, «ha presentado pruebas que alegan recopilación ilegal de datos e interferencia médica por parte de la Asociación de Propietarios de Maple Glen Estates. ¿Está preparado para presentar?» «Sí, señora», respondí. La transmisión de video se abrió. La presidenta de la Junta apareció en un lado de la pantalla, sentada en su oficina impecable. Detrás de ella, la bandera del HOA colgaba como un trofeo. Sonrió con frialdad. «Buenos días». La ignoré. He subido registros verificables, marcas de tiempo y evidencia en video que muestran que la red de vigilancia del HOA fue reutilizada a partir de software de telemetría médica originalmente creado por mí. Estos sistemas registraron datos privados de los residentes sin consentimiento. La moderadora se inclinó hacia adelante. ¿Está declarando bajo juramento que la presidenta del HOA, la señora Rose, sabía esto?» «Sí», dije, «y obtuvo ganancias de ello».
La ejecutora de carmesí intervino con suavidad. Estas son acusaciones falsas de un hombre que ha violado múltiples códigos del HOA. El dispositivo de su hija le salvó la vida. Interrumpí. El suyo casi la terminó. La moderadora levantó la mano. Revisaremos el material. En ese momento, la pantalla se llenó con el clip que Caleb y yo habíamos preparado. Vista dividida de la caída de Emily y la orden de anulación. El sonido de su voz resonó por la transmisión. Active la anulación. Ahora. Silencio. Luego habló la moderadora. Señora Brose, ¿puede explicar esta transmisión? La reina del portapapeles se irguió. Fabricación. Montaje de audio. No hay... Revise los metadatos, dije. El analista técnico del panel confirmó. El archivo es auténtico. No se detectan ediciones. Su expresión se quebró. El más leve temblor en la comisura de sus labios. El desmoronamiento del control que había perfeccionado durante años. La tirana con tacones intentó recuperarse. Esto es un ataque orquestado. Mi intención era la seguridad, nada más. La seguridad no implica táseres ni reportes falsificados, dije. Otro funcionario habló. También revisamos las finanzas de su HOA. Hay pagos irregulares a una LLC inactiva registrada a su nombre. Sus labios se abrieron, buscando una respuesta que no existía. Señora Brose, dijo la moderadora, ahora con voz firme. Pendiente de revisión adicional. Su autoridad sobre el HOA queda suspendida con efecto inmediato. La oficial de las reglas miró la pantalla como si la mera rebeldía pudiera revertirlo. No lo entienden, susurró. Esta comunidad me necesita. No, dije en voz baja. Necesitan libertad de usted. La sesión terminó. Su imagen desapareció. Así la fortaleza que había construido, una multa, una amenaza, una mentira a la vez, colapsó ante todos. Afuera, el vecindario se reunió en pequeños grupos, susurrando, viendo las noticias en sus teléfonos. Salí al porche, el sol finalmente rompiendo entre las nubes. Caleb estaba al otro lado de la calle, asintiendo levemente, antes de conducir hacia la oficina del sheriff para presentar su declaración. Miré la antena, aún zumbando suavemente. Por primera vez, no era un objetivo, era prueba, y en algún lugar, detrás de las ventanas oscuras de su casa perfecta, la reina del portapapeles aprendía cómo se sentía estar del otro lado de la vigilancia. La mañana después de la audiencia, el vecindario zumbaba con susurros que sonaban como truenos. La caída de la presidenta de la Junta era ahora registro público, suspendida, investigada, humillada. Pero Linda Brose no era del tipo que se rinde en silencio. La reina del portapapeles había construido este lugar con miedo, y personas como ella no se sueltan sin incendiar la casa al marcharse. Al mediodía, convocó una dirección comunitaria de emergencia. Cada residente recibió el mismo mensaje: reunión en el club, asistencia obligatoria. Sabía exactamente lo que era, su última batalla. El estacionamiento rebosaba. Cámaras de 3 canales locales se alineaban en la acera. Vecinos que antes evitaban mi mirada, ahora asentían con solidaridad vacilante. Por primera vez, no seguían sus órdenes, seguían la curiosidad. Adentro, el aire era espeso de perfume y tensión. La ejecutora de carmesí estaba otra vez en el podio, pero su elegancia característica se había vuelto desafío. Su voz temblaba con indignación ensayada. He servido a esta comunidad fielmente por 8 años, comenzó, y no seré crucificada por mentiras, trucos digitales y la obsesión vengativa de un hombre. El público se movió, incómodo. Me senté 3 filas atrás, con el teléfono grabando. Continuó. Las grabaciones que han visto fueron alteradas. Los registros financieros fueron sacados de contexto. Esto es una cacería de brujas, y limpiaré mi nombre. Su voz subió, rebotando contra las paredes. Ya no era la tirana con tacones serena que gobernaba con elegancia. Era una mujer desesperada aferrándose a los bordes de su control desvanecido. Alguien desde el fondo gritó: «¿Entonces por qué la suspendió el gobernador?»
Los murmullos se propagaron por la sala como olas rompiendo una presa. Su mandíbula se tensó. Por política. Porque los hombres débiles temen a una mujer fuerte que impone normas. Me puse de pie. Nadie teme a la fuerza, Linda, dije. ¿Temen a la corrupción? El micrófono chilló cuando golpeó el podio con la palma. Usted no pertenece aquí, Ellery. Convirtió nuestro hogar en un circo. No, dije, caminando hacia adelante. Usted lo hizo. Yo solo encendí las luces. La oficial de las reglas me fulminó desde su pequeño escenario de madera, su chaqueta roja brillando como una bengala de advertencia. ¿Cree que estas personas están de su lado? Siseó. Me amaban una vez, me amarán de nuevo. Miré a la audiencia. Todos amaron lo que ella les hizo creer, que el control significaba seguridad. Pero mientras cortaban el césped a la altura reglamentaria, ella los observaba con esas cámaras instaladas por seguridad. Vendió sus datos, mintió sobre ello, y cuando lo descubrí, atacó a mi familia. Los murmullos se convirtieron en jadeos, luego en silencio. Incluso el aire pareció detenerse. Entonces, por la puerta lateral, entró el oficial Caleb Dean, con su uniforme completo. La sala giró hacia él, como una brújula encontrando el norte. Se quitó la gorra. Para quienes aún dudan, dijo con voz firme, yo estuve allí el día del incidente. La vi anular el protocolo de seguridad. La oí decir, active la anulación ahora. Intenté detenerlo. El rostro de la reina del portapapeles se quedó sin color. Mentiroso, escupió. Lo hace por atención. Caleb levantó su teléfono. No, señora, por responsabilidad. Giró la pantalla hacia el público. Una conversación interna proyectada en la pantalla del club. Sus iniciales en cada orden. Elimine la grabación de inmediato. Márquela como fallo. La ejecutora de Carmesí se abalanzó, pero varios residentes se levantaron, bloqueando su camino. Por primera vez, la multitud no le temía, se protegía de ella. La tirana con tacones se quedó inmóvil, su autoridad desmoronándose a cada latido. Los reporteros se acercaron, las cámaras destellando. «Esto es acoso», gritó. «Les di orden. Sin mí, este lugar se desmoronará». Me acerqué a ella. «No, finalmente respirará». La moderadora de la oficina del gobernador, presente de forma remota en una pantalla montada, habló entonces. «Señora Brose, queda oficialmente bajo investigación por violación de la privacidad estatal e interferencia ilegal en un sistema médico protegido. Permanezca en el lugar hasta que lleguen las autoridades estatales». Su expresión se quebró. «No pueden...» Pero la voz continuó, calmada y firme. La orden ya fue firmada. Nuevos jadeos llenaron la sala. Vi cómo las manos de la reina del portapapeles temblaban sobre el podio que alguna vez dominó. Su chaqueta carmesí parecía perder su brillo bajo las luces fluorescentes. Afuera, una sirena débil comenzó a sonar, cada vez más fuerte. Ella se volvió hacia mí, los ojos húmedos pero aún desafiantes. «Te arrepentirás de esto, Ellery. Todos lo harán. Crees que ganaste. Pero personas como yo nunca desaparecen del todo». «No necesito que desaparezcas», dije suavemente. «Solo que te detengas». Cuando los oficiales estatales entraron en la sala, la multitud se apartó en silencio. No opuso resistencia cuando le quitaron el portapapeles y la tableta. Solo miró al frente, la mandíbula firme, como memorizando cada rostro que se atrevía a presenciar su caída. Afuera, los flashes estallaron mientras la ejecutora de Carmesí era conducida hacia la luz del día que antes controlaba. Las cámaras siguieron cada paso. Por primera vez, la puerta del HOA estaba abierta, y nadie se apresuró a cerrarla. La noticia se difundió antes del amanecer. Presidenta del HOA, Linda Brose, arrestada en medio de escándalo estatal de privacidad. Su foto inundó cada noticiero local. Cabello despeinado, ojos vacíos, blazer carmesí reemplazado por beige del condado. La ejecutora de Carmesí finalmente había encontrado un sistema que no podía manipular. Me quedé en el porche con una taza de café, la primera que disfruté sin mirar por encima del hombro.
La antena brillaba a la luz temprana, firme y viva. Por primera vez desde que todo empezó, no era símbolo de desafío, era la libertad, respirando entre metal y código. Los vecinos comenzaron a aparecer uno a uno. El señor Clay, de enfrente, levantó una mano tímida. Incluso la pareja que había firmado la petición en mi contra cruzó con una sonrisa avergonzada. La ausencia de la presidenta dejó un vacío extraño, silencioso, pero no vacío. Las puertas del club del HOA estaban abiertas, los carteles imponentes de la reina del portapapeles arrancados. En su lugar, un cartel escrito a mano ondeaba en el tablero de anuncios. Reunión comunitaria esta noche. Todas las voces son bienvenidas. No era elegante, pero sí honesto. Dentro, aún podía imaginarla en el podio, tacones resonando en el suelo, voz suave como vidrio, dictando qué color debían tener nuestros buzones. La tirana con tacones había gobernado mediante el miedo disfrazado de orden. Ahora, todo lo que quedaba de su imperio era un portapapeles agrietado sobre la mesa que alguna vez dominó. Caleb se unió a mí en los escalones del porche. Parecía más ligero, más joven, como si la culpa que lo había perseguido se hubiera disuelto con su arresto. Llamaron de la oficina del gobernador, dijo. Están redactando una ley que exige que las juntas del HOA completen capacitación sobre privacidad y ADA. ¿Adivina quién la inspiró? Sonreí levemente. Bien, tal vez algo bueno surja de este desastre. Emily salió en pantuflas, frotándose los ojos. ¿De verdad se fue? Asentí. La oficial de las reglas no volverá aquí. Miró hacia la antena, su suave pulso azul reflejándose en sus ojos. ¿Podemos quedárnosla? No solo quedárnosla, dije. Vamos a mejorarla. Sonrió, pequeña, tranquila. La clase de sonrisa que no pertenece a la victoria, sino a la supervivencia. La tarde avanzó con reporteros tocando y vecinos ofreciendo disculpas vacilantes. Una de ellas, una mujer que solía encogerse cuando el sub de la reina pasaba, susurró. No sabía lo que estaba haciendo. Todos teníamos miedo. Le dije la verdad, yo también. Esa noche, la nueva reunión llenó el club. Desaparecieron los trajes rígidos y las sonrisas contenidas. La gente habló, libremente, por primera vez, sobre ruidos, tarifas, pero sobre todo, sobre cómo habían dejado que el control reemplazara la compasión. Caleb estaba al fondo, asintiendo, mientras los residentes discutían cómo reconstruir la confianza. La doctora Méndez participó por videollamada, explicando las nuevas regulaciones que su departamento estaba ayudando a redactar. Cuando llegó mi turno, fui breve. Las reglas deben proteger a las personas, no castigarlas, dije. Lo que pasó aquí no puede deshacerse, pero puede recordarse. Todos permitimos que alguien nos convenciera de que la perfección importaba más que la humanidad. Nunca más. Los aplausos llenaron la sala. No fuertes, pero sinceros. El sonido de los vecinos redescubriéndose. Al salir, el aire nocturno olía a hierba mojada y algo más ligero. Esperanza, quizá. Las luces del porche brillaban en colores desiguales, ahora que nadie controlaba el voltaje. Se veía imperfecto, hermoso. Me giré hacia la cerca, el mismo lugar donde comenzó la primera confrontación. Durante meses, lo vi como un campo de batalla. Ahora parecía cierre. Al otro lado del cul-de-sac, la casa de la antigua presidenta estaba en oscuras, las cortinas cerradas, pero sabía que seguía observando desde algún lugar, una celda, un recuerdo, tratando de calcular cómo perdió el control. Tal vez algún día entendería que esto no se trataba de reglas ni de poder. Se trataba de un padre que se negó a dejar que la burocracia decidiera quién vive o muere. Emily volvió a unirse a mí, abrazando su oso de peluche. ¿Podemos mudarnos ahora?, preguntó. Sonreí. No hace falta, lo cambiamos. Apoyó la cabeza en mi brazo. Bien, me gustan las luces. Nos quedamos allí en silencio, el zumbido de la antena mezclándose con el canto de los grillos. Por primera vez, el silencio no se sentía como vigilancia, se sentía como paz. Si a historias como esta te recuerdan que las reglas nunca deben estar por encima de la humanidad, suscríbete ahora
Comparte tu historia abajo y cuéntame desde dónde ves esto. Miré la cámara aún montada en el poste de la esquina, ahora reprogramada para transmisión local únicamente. Su luz roja parpadeó una vez, casi como un reconocimiento. Esta vez no nos grababa, nos protegía.